Y le doy la palabra para comenzar entonces a nuestro ministro nacional, Santiago Negro. Bueno, buenas noches a todos, paz y bien, bienvenidos. Acá estamos todos reunidos para apreciar un poco más lo que es esta vida escondida con Cristo en Dios de nuestra hermana y madre Santa Clara. Así que sin más, vamos a dar inicio a esto y desde ya muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. Paz y bien. A disfrutar entonces. Muchas gracias, Santiago. Estamos muy contentos desde el Consejo Nacional de haber podido gestionar y poder hacer este encuentro, y que agradecemos a la hermana Carolina. Voy a hacer una breve presentación de ella por si alguno no la conoce. Carolina del Cerro es hermana Clarisa del convento en Villa Elba en Resistencia, Chaco. Ella es nacida en Resistencia y vive en ese convento hace más de 30 años. Ella hace casi más de 10 años viene profundizando en el camino del silencio y la contemplación. Lleva adelante varios retiros sobre oración contemplativa. También tienen con las hermanas Clarisas de Resistencia un blog denominado Contemplar y Amar, y varios grupos de WhatsApp que guían oración cada domingo. Junto a la hermana Cecilia Scheffer, que está a su lado, que nos decía recién que ha sido profesa perpetua desde el 25 de marzo de este año, nos van a acompañar entonces con el tema La contemplación en Clara, un camino de transformación. Gracias, hermanas, por esta posibilidad. Bueno, buenas noches a todos, a los que veo acá en la pantallita y a los que no veo porque no puedo ver a todos. Muy contentas de poder participar, ¿no?, en este encuentro al que nos convoca Santa Clara. Estamos en su novena. Hoy es un día muy especial para nosotras también, las clarisas, porque, como saben, Clara murió un 11 de agosto, y hoy, 9 de agosto, es el día en que la Iglesia le aprueba la regla Santa Clara. O sea, 2 días antes de su muerte, la Iglesia le confirma a Clara su camino y su forma de vida, ¿no? Durante 40 años o más esperó Clara la confirmación de parte de la Iglesia de su forma de vivir, de su forma de seguir a Jesús, y bueno, y tiene este regalo inmenso 2 días antes de su muerte, ¿no? Una mujer cuya fe fue probada también. Ya Francisco había muerto unos 20 años antes, ¿no? El que había como iniciado todo este camino, toda esta nueva forma de vivir en la iglesia y en la sociedad, y bueno, Clara queda un poco como la que lleva silenciosamente, ¿no? Al frente toda la pureza, la fuerza, la originalidad del carisma de Francisco, ¿no? Así que bueno, hoy celebrábamos hace un momentito la Eucaristía. Hoy se cumplen 770 años de la aprobación de la regla de Santa Clara, ¿no? También estamos en un contexto para la orden franciscana de muchas celebraciones de números 800, ¿no? O sea, son muchos años, ¿no?, de comienzo de la orden, de aprobación de la regla, ¿no? Entonces podríamos decir que todo esto nos pone en contacto con nuestros orígenes, o por lo menos nos invita a mirar, ¿no?, de frente o de cara a nuestros orígenes, a lo que está en el principio, a lo originante, a lo más original del camino franciscano, que bueno, el origen, la raíz sigue siendo siempre la misma, pero la forma de expresar esa raíz, la forma de expresar eso original va cambiando en los siglos y va cambiando en los tiempos, porque bueno, nosotros somos, por decirlo de una manera, la religión de la encarnación, ¿no? Es el Evangelio, ¿no? El Evangelio mismo en su origen y en su raíz es siempre el mismo, pero al mismo tiempo es siempre nuevo, ¿no? Jesús viene a nuestro tiempo, viene a nuestra historia, y eso se actualiza, ¿no?, en cada nueva generación. Entonces,
estamos con esta posibilidad de mirar el origen, de refrescarnos con las raíces del principio, y estamos ante el gran desafío de volver a encarnar, ¿no? De volver a, no sé si es traducir, de volver a encontrar el modo, ¿no? De ser testigos de la originalidad del carisma de Francisco y Clara en este tiempo, en esta época, con estas coordenadas, en esta realidad, ¿no? Esa es una invitación y un gran desafío bueno, que nos espera a todos como iglesia también en este momento, ¿no? Pero particularmente como familia franciscana. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poco en Clara, la que nos convoca es ella. Vamos a mirarla con mayor detenimiento, vamos a tratar de profundizar en un solo aspecto de su camino, ¿no? Que por supuesto está unido a todos los otros aspectos, ¿no? No están separados, pero vamos a detenernos y a mirar un solo aspecto para poder justamente profundizar en esto que era la invitación, ¿no? La contemplación en Clara como un camino de transformación. Su vida fue un camino transformado por la contemplación, ¿no? La vida de ella y de sus hermanas. Entonces, bueno, ¿qué palabra puede tener Clara, una mujer del siglo XIII? ¿Qué palabra actual puede tener hoy para nosotros? ¿Cómo nos puede transmitir su experiencia de contemplación, su experiencia de encuentro con Jesús? Y que también para nosotros hoy la contemplación sea un camino de transformación, ¿no? Nosotros cuando miramos a Clara, a Francisco, cuando miramos a Jesús, ¿no? Es como que tenemos delante el horizonte, decimos, bueno, así como ellos queremos ser, ¿no? Son nuestros guías, son a quienes miramos, a quienes podríamos decir, anhelamos ser como ellos, anhelamos vivir como ellos vivieron, anhelamos tocar algo de la experiencia que ellos tuvieron, ¿no? Sus vidas son para nosotros como un horizonte que nos ilumina, no es como algo que está ya adelante, que nos ilumina y que nos indica de alguna manera hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde estamos llamados a ir. Cada palabra del Evangelio es un horizonte que nos ilumina, cada aspecto de la espiritualidad de Francisco y Clara es un horizonte que nos ilumina. Tenemos entonces un horizonte y tenemos un camino. Dice Santa Clara al principio de su testamento: el Hijo de Dios se hizo para nosotras camino, ¿no? Y ese camino, dice, nos lo mostró Francisco. Pues tenemos un horizonte, tenemos un camino. Muchas veces lo que nos faltan son los pasos para recorrer ese camino, ¿no? Es como decimos, bueno, pero ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo vivimos la contemplación como la vivió Clara? ¿Cómo tenemos esa experiencia de amor incondicional y de entrega que tuvo Francisco? ¿Cómo vivimos la radicalidad del Evangelio, ¿no? El cómo. La gran pregunta en general, en todo lo que tiene que ver con los caminos espirituales es cómo, porque tenemos las orientaciones, tenemos los textos, tenemos los libros, tenemos el Evangelio, pero la gran pregunta es cómo. Y en eso tanto Jesús, o principalmente Jesús, y bebiendo de Jesús, Clara y Francisco podemos decir que son maestros, ¿no? Son maestros en el cómo, son maestros en el paso a paso, ¿no? Porque el maestro no es solamente el que te muestra un horizonte y el que te ilumina con su saber, ¿no? Sino sobre todo es el que te indica el cómo, el que te va guiando en el paso a paso. Porque lo más importante, ¿no? es que ese cómo nace de su propia experiencia. Entonces el maestro ilumina con su saber y con su experiencia. Y cuando nos iluminan con su experiencia son capaces de despertar esa posibilidad en los demás.
el maestro nos despierta, nos ilumina y nos despierta. Entonces vamos a mirar a la maestra Clara, ¿no? Ella como maestra nos va a ir guiando paso a paso y nos va a invitar de alguna manera a despertar, ¿no? A despertar en nosotros el anhelo de ser transformados por la contemplación. Vamos a hacerlo a través de un breve texto de la cuarta carta de Santa Clara a Inés de Praga. Clara escribió muy poco en su vida, ¿no? Solo 4 cartas, una regla, un testamento, una bendición, muy poco. Y porque escribió tan poco, tenemos como todas las luces puestas y las lámparas en sus escritos y aprendemos a leer lo que se trasluce en sus palabras, ¿no? Este texto que nosotros en el que nos vamos a basar para hacer este camino, lo escribe prácticamente a la víspera de su muerte, el mismo año de su muerte. O sea, nos encontramos con una Clara ya madura, una mujer que ha pasado por todo, ha pasado por la prueba, ha pasado por el entusiasmo del principio, por empezar a crear, empezar a poner por obra y a poner en práctica, ¿no? Lo aprendido y lo visto en Francisco, a crear algo nuevo que no existía en la iglesia, no existía bajo ningún punto de vista, ¿no? Clara y Francisco, lo sabemos, han sido una gran novedad para su tiempo. Empieza a crear algo con mucha dificultad, ¿no? Teniendo a veces que encontrar la forma de poder seguir adelante. Es una Clara que ha encontrado muchos escollos en su camino, ¿no? Que también ya a esta altura lleva muchos años enferma, postrada, ¿no? Como con el gran anhelo de que por fin la iglesia apruebe su forma de vida, ¿no? Más o menos a la muerte de Clara hay como 50 hermanas en su monasterio, y hay varios monasterios que ya a lo largo de Italia, ¿no? Y en otros países que siguen su forma de vida, pero nada podía subsistir sin la aprobación de la iglesia, ¿no? Entonces es muy importante para Clara, no tanto por ella, como por sus hermanas, y por ser fiel a lo que el Espíritu inspiró en ella, que la iglesia apruebe su forma de vida. Es una mujer que ya a esta altura, ¿no? Bueno, ya lo ha sobrevivido muchos años a Francisco, la orden se encuentra dividida, fragmentada. Es una mujer que conoció todo, conoció la ilusión, la fuerza del principio, la creatividad del origen, pero también conoció la prueba, la oscuridad, la soledad, el vacío de la orden, de los hermanos, el vacío de la iglesia, ¿no? Una mujer que a esta altura se ha hecho muchas preguntas. Una Clara madura en la fe y en la experiencia humana. Es una mujer ya atravesada por la experiencia, ¿no? de haber contemplado, de haber mirado toda su vida a Jesús. Entonces cuando escribe esta carta a Inés, ¿no? Inés vive en Praga, quiere seguir el mismo camino de Clara, encuentra tantas o más dificultades que Clara. Ella, ¿no? le participa de varias cosas, y aquí le da, ¿no? En este breve texto que lo voy a leer, la hace partícipe de su experiencia espiritual, ¿no? Esto que decíamos antes, el maestro es el que te comparte no solo su saber, sino su experiencia, y de alguna manera le va indicando a Inés como el lugar profundo por el que hay que caminar para poder plasmar, para poder sostener la vida que ella quiere tener, ¿no? Entonces, este texto, ¿no? Clara invita a Inés, dice, mira diariamente este espejo, ¿no? Este espejo que es Jesucristo. Ella habla de Jesús como espejo. Mira diariamente este espejo, oh reina esposa de Jesucristo, y observa constantemente en él tu rostro.
Y le dice, ahora bien, ¿qué es lo que vas a ver en ese espejo? Mira atentamente, le dice Clara Inés, en el comienzo de este espejo, a la pobreza de aquel que fue colocado en un pesebre y envuelto en pañales. Oh admirable humildad, oh asombrosa pobreza, el Rey de los ángeles, el Señor del cielo y de la tierra, es acostado en un pesebre. Mira diariamente este espejo, mira atentamente este espejo, y sigue diciendo, en el centro del espejo, considera la humildad, y de nuevo la bienaventurada pobreza, y los múltiples trabajos y penalidades que él soportó por la redención del género humano. Y al final del mismo espejo, le dice, contempla la inefable caridad por la que quiso padecer en el leño de la cruz y morir en él de la más infame de las muertes. Dicho de otra manera, Clara invita a Inés a mirar profundamente a Jesús. Parece muy simple, ¿no? Pero es aquí donde nos vamos a detener. La mirada es una clave del camino espiritual de Santa Clara. Clara nos ayuda o nos invita a hacer como un proceso de profundización en nuestra mirada. Y eso es lo que en lo que nos vamos a detener. La primera invitación que Clara le hace a Inés es: mira diariamente este espejo. Para poder o para aprender, ¿no?, a ver a Jesús en el espejo, ¿no? El proceso muchas veces empieza en cosas mucho más sencillas. Tenemos que aprender a ejercitar nuestra mirada, no solo todos los días, sino ejercitarla en las cosas de todos los días. Aprender a mirar. Este diariamente al que Clara invita a Inés tiene una connotación de lo cotidiano, ¿no? Mirar todos los días, mirar cada día, mirar las cosas de todos los días, aprender a mirar nuestra vida, porque no podremos ver la imagen de Jesús en el espejo si no aprendemos a mirar. Clara, en esta itinerancia de la mirada, en esta profundización de la mirada, nos quiere invitar a que aprendamos a mirar. Entonces, la primera invitación es a mirar diariamente lo que está a nuestro alcance y lo que solemos pasar por alto. Es como que no podremos ver lo más espiritual, lo más bello, lo más profundo, que es el rostro de Jesús, si no aprendemos a mirar las cosas simples, cotidianas, habituales de todos los días. Hay una unidad en todo lo que, en nuestra forma de mirar. Podríamos decir, como miramos las cosas cotidianas, miramos a Jesús. Entonces, la primera invitación de Clara es invitarnos a redescubrir las cosas de todos los días, a detener nuestra mirada. Mirar diariamente las cosas de todos los días es una invitación a detener la mirada, a mirar detenidamente. Cuando Jesús habla del reino, todas las veces que él habla del reino en el Evangelio, siempre se refiere a realidades muy simples, muy pequeñas, muy discretas. Si nosotros no aprendemos a mirar, no las vamos a ver. ¿Cómo vamos a ver el reino en un pequeño trozo de levadura, en una pequeña semilla de mostaza? ¿Cómo vamos a ver el reino cuando, como dice Jesús, el reino se parece a un hombre que siembra trigo en el campo, pero también le crece la cizaña? Ahí hay un buen ejemplo, ¿no? De la mirada que pasa rápido, que dice, arranquemos la cizaña, que crezca solo el trigo. La mirada que se detiene, que es la mirada de Jesús, que es la mirada de Clara, dice, no, porque si arrancamos la cizaña corremos el riesgo también de arrancar el trigo,
dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Solamente si nos detenemos a mirar podemos ver, por ejemplo, que también en el hecho de que la cizaña y el trigo crezcan juntos hay una presencia del reino. Si no, no lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo ejercitamos esta mirada diaria? ¿No? ¿Cómo la ejercitamos? Creciendo en la percepción, ¿no? Este sería como el ejercicio al que nos invita Clara, que es estar donde estamos, hacer lo que hacemos, detenernos un poco más en nuestras cosas cotidianas, empezar a hacer un poco más lenta y conscientemente lo que hacemos automáticamente. Hay algo importante quizás, ¿no? Que no lo dije al principio, y es que la contemplación, o sea, para llegar a la contemplación, o para aprender a contemplar, no lo vamos a hacer ni solamente leyendo o teniendo muchos conceptos, sino ejercitándonos, ¿no? Y ejercitándonos en cosas muy pequeñas, en cosas muy simples, ¿no? Porque somos una unidad. Entonces, aprendiendo a vivir o a mirar de otra manera las cosas cotidianas, vamos educando nuestra mirada para aprender a ver. ¿Por qué ejercitamos la mirada en las pequeñas cosas? Porque todo esconde la presencia de Jesús y del reino, ¿no? El reino está en lo real. No está en ninguna experiencia que esté fuera de lo real. Entonces, la invitación es a ejercitar la mirada para aprender a ver. Y el reino está todos los días, lo dice Jesús. No corran a buscarlo, el reino está entre ustedes, ¿no? Muchas veces la experiencia es que no lo podemos ver, la sensación es que no está a nuestro alcance, pero bueno, entonces Clara, la primera invitación, detener la mirada, mirar diariamente, mirar las cosas de todos los días. Nos invita a dar un paso más, el segundo paso, dice Clara, mira atentamente, ¿no? Mira diariamente, mira atentamente. Mirar con atención implica no solamente detenerse, sino aprender a focalizar nuestra mirada, aprender a elegir lo que miramos, aprender a dirigir la mirada en una dirección. Podríamos decir que la atención es una cualidad psicológica que todos tenemos, de poder dirigir todas nuestras facultades, todas, es un ejercicio de todo el ser, todas nuestras facultades internas y externas, nuestra mente, nuestros sentidos, hasta la actitud de nuestro cuerpo, hacia una persona, hacia una situación, hacia una realidad. La atención es muchas veces podría dividirse en dos, ¿no? Una atención espontánea, que es por ejemplo cuando algo hace ruido me doy vuelta y lo miro, pero después hay una atención voluntaria, que es una atención que se practica, que se elige, que se trabaja, ¿no? Sabemos en el mundo que vivimos y que quizás, ¿no? Lo opuesto a la atención es la dispersión. La dispersión, ¿qué es? Cuando nos sentimos atraídos por múltiples focos de atención. Entonces nuestra atención está fragmentada, ¿no? La atención que le damos a las personas, a las cosas, a la realidad es fragmentada, es rápida, es fugaz, ¿no? No logramos estar mucho tiempo atentos a algo, ¿no? El solo hecho del uso del celular, cuántas veces estamos conversando en una mesa con el celular al lado, suena, seguimos la conversación, atendemos el celular, nuestra atención se fragmenta. No podemos estar plenamente, estar enteramente en lo que estamos, porque estamos como un pedacito de nosotros en cada cosa, ¿no? Y cuando uno disgrega tanto su atención, hay mucho gasto de energía, hay mucho gasto
de tiempo, y cuando gastamos mucha energía y mucho tiempo, sabemos la enfermedad de nuestro tiempo, que es el estrés, ¿no? A veces el estrés nos viene de este gasto excesivo de energía en esta disgregación de la atención. Tener que estar atentos a muchas cosas a la vez nos agota, nos cansa, ¿no? Y nos quita capacidad de realmente estar en lo que tenemos que estar, de hacer lo que tenemos que hacer. La palabra atención viene de la palabra latina attendere, que significa tender el espíritu hacia. Por eso es una elección, es todo en nosotros tiende hacia algo, hacia alguien, hacia una realidad, hacia lo que está delante de nosotros. Por todo esto, la atención implica tiempo, implica detenerse en lo que uno está mirando, para que aquello a lo que uno está mirando se convierta en el centro de nuestra atención. Decíamos que es una cualidad que abarca todo el ser, ¿no? Implica todo el ser, implica la mirada, o sea, mirar con atención implica que con mi mente también estoy allí, que con mi emocionalidad también estoy allí, que con mi cuerpo, con mi postura corporal estoy allí. Nosotros, con nuestra postura corporal, muchas veces podemos mostrar que estamos atentos o que estamos dispersos. Son cosas muy sencillas, pero el modo de mirar, el modo de estar, el modo de recibir al otro, por ejemplo, si es en un diálogo o en un encuentro, el modo de percibir la realidad, ¿no? Si no podemos estar atentos a lo que está aconteciendo, siempre nuestra mirada va a ser sesgada, parcial, porque nuestra atención es parcial. Todo necesita su tiempo para mostrarse y dejarse ver. Y una mirada atenta posibilita que las cosas sean, que las cosas se manifiesten, que las personas se manifiesten. Hoy podríamos decir que la atención es un acto de resistencia, ¿no? Es un acto contracultural casi, contra todas las prisas, contra toda la inmediatez que vivimos como sociedad, ¿no? Las ansiedades, la multiplicidad de atención, de focos de atención que tenemos. Es un acto de resistencia, ¿no? Por eso esto de la atención voluntaria es una elección. Yo elijo, ¿no? Es una actitud profunda de elegir hacia dónde dirijo mi mirada. Yo tengo la libertad de elegir. Aunque me sienta bombardeada, aunque sienta que me llegan, ¿no? Requerimientos de todo tipo, ¿no? Sensoriales, emocionales, visuales, de noticias, de todos lados, yo tengo la posibilidad de elegir. La atención es una actitud que hace florecer la vida del otro. Cuando presto atención, ayudo a que el otro crezca, ayudo a florecer al otro. Y nos ayuda también a ver la luz que está en la realidad. Si mi mirada es rápida, si es desatenta, no puedo ver la luz. Hay una tendencia, ¿no? Cuando estamos en ese ritmo de fugacidad y de rapidez, a captar solamente lo negativo. Esto está comprobado. Cuando nosotros hacemos como el trigo y la cizaña, ¿no? Una mirada rápida, casi que lo único, lo primero que vemos es lo negativo. Mirar con atención me posibilita ver la luz que hay en la realidad. Y en esto Clara aprendió de Jesús, ¿no? Jesús en el Evangelio nos invita a esta mirada a lo que nos rodea. Mateo 6, 25, 34, o Lucas 12, no recuerdo los números, pero está en Lucas 12. Jesús nos invita a mirar así. Jesús dice, no se inquieten pensando, sino fíjense en lo que los rodea.
Fíjense en los pájaros, ¿no? No trabajan, no acumulan en graneros y tienen comida en abundancia. Fíjense en los lirios del campo, despiértense, miren. En todo esto, sigue diciendo Jesús en el Evangelio, está la providencia del Padre. Después dice, ¿por qué se inquietan por las pequeñas cosas, o por qué se inquietan por estas cosas si ni las más pequeñas están en sus manos? ¿No? En ese trozo del Evangelio 5 veces dice no se inquieten. No se inquieten pensando, sino fíjense, fijen la mirada, aprendan a mirar. La inquietud generalmente está asociada al mucho pensar. Cuando aprendemos a fijar la mirada, descubrimos otra realidad. Donde pongo mi atención, entonces pongo mi energía. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón, nos dice Jesús también. Clara, cuando nos invita a mirar atentamente, habla de la pobreza de Jesús. Habla del niño envuelto en pañales. Dice, mira atentamente al principio del espejo la pobreza de Jesús. El fruto de esta mirada, cuando aprendemos a mirar a Jesús pobre, el fruto directo de esa mirada en nuestras vidas es el paso ligero, el desapropio. Cuando miramos a Jesús pobre, vamos siendo cada vez más libres. Pero tenemos que aprender a mirar. El gran regalo de mirar la pobreza de Jesús es la libertad interior. Aprendemos a despojarnos, a desalojarnos de lo que no es necesario, ¿no? Vamos ligeros, como dice Clara, sin que siquiera se te pegue el polvo del camino a los pies. Entonces el ejercicio, en cada mirada, en cada profundización de la mirada hay un ejercicio que es una invitación, es ejercitarnos en mirar y escuchar con todo el ser. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra mirada, con nuestra actitud corporal, aquello que se nos va cruzando en el camino. Y el regalo de mirar atentamente es que se nos va simplificando la mirada. De la multiplicidad elegimos qué mirar. La mirada se simplifica. Cuando se simplifica la mirada, se simplifica la vida. La tercera invitación que Clara le hace a Inés: mira diariamente este espejo y contempla tu rostro en él. Así vas a poder adornarte, le dice, con aquello que miras. Después le dice, mira atentamente, y ahora damos un paso más, y Clara le dice, y ahora considera. La consideración, el considerar. De nuevo dice la pobreza y la humildad de Jesús, poniendo un pequeño acento en la humildad de Jesús. Entonces, si mirar diariamente con atención implica detenerse y simplificar la mirada, considerar, este tercer paso en la mirada de Clara, es la capacidad de ahondar en aquello que he percibido. Detenerse, simplificar, ahondar la mirada. Nosotros captamos la realidad. Cuando hablo de realidad o cuando hablamos de realidad, allí podemos poner múltiples cosas. Podemos poner a Dios, podemos poner a los demás, podemos poner a nosotros mismos, a la creación, a la realidad en sí misma, a la vida que acontece.
siempre nosotros estamos en una situación vital particular, ¿no? Y esa situación vital en la que estamos nos condiciona de alguna manera nuestro modo de percibir la realidad. Entonces, podemos captar la realidad desde distintas perspectivas, ¿no? Desde una mirada racional, mental, donde todo lo analizamos, todo ¿no? Pasamos por nuestros juicios, ¿no? O podemos muchas veces mirarlo, ¿no? Más desde las emociones, ¿no? Todo nos afecta, todo nos deja bien, nos deja mal, nos pone contentos, nos deprime, nos alegra, nos da esperanza, nos da tristeza, ¿no? Podemos hacerlo también desde el mundo nuestro como más afectivo, ¿no? Sentimos como todo esto afecta o nos hiere, nos lastima. Tenemos distintas perspectivas y está muy bien porque es desde como estamos, así como estamos, así percibimos la realidad. Y ese es un primer paso y es importante reconocerlo, ¿no? Desde dónde estoy mirando la realidad, dónde me estoy parando, o qué prima en mí cuando miro la realidad, ¿no? Lo mental, lo reflexivo, las emociones, los afectos, o toda la parte más, de sentimientos que muchas veces tienen que ver con heridas o situaciones vividas, entonces lo que veo me trae enseguida algo que yo ya viví, ¿no? Y si bien esto es así, lo que decíamos en el paso anterior, esto nos da una visión sesgada, parcial de la realidad, de cualquier realidad. No es toda la realidad, es desde donde yo puedo percibirla. Es como el primer contacto que podríamos decir que uno tiene con la realidad. Y nosotros solemos quedarnos ahí, en ese primer contacto que tenemos, y responder desde allí. Entonces la invitación es a dar un paso más. No podemos ser distintos de lo que somos. Entonces, siempre vamos a percibir la realidad desde alguna particularidad, y está muy bien que sea así, y sería importante que lo podamos reconocer. Pero podemos dar un paso más, podemos ahondar en eso que percibimos, y lo hacemos dejando que decante, ¿no? Dejar que decante en el silencio y en el tiempo lo percibido. Dejar que se asiente, ¿no? Como un lago, una laguna, un río, lo que fuera, ¿no? Si el agua está removida, el fondo no se ve claro y uno solo ve el agua removida. Entonces, dejar que el agua se asiente para poder ver el fondo clara nos invita a seguir creciendo en nuestro modo de mirar y de percibir la realidad. Nos invita a descender a un lugar más profundo que nos permita percibir y discernir lo que estamos viendo, lo que estamos mirando con otra hondura y con más elementos. ¿Cómo hacemos para ahondar? ¿No? ¿Cómo podemos ahondar? ¿Cómo podemos considerar que es la invitación que nos hace Clara? Un primer modo de ahondar es tratar de evitar las reacciones inmediatas, ¿no? Esto de ante el estímulo la reacción. Poder poner una pausa, poder poner un espacio. Son reacciones automáticas. La mayoría de las veces nosotros respondemos automáticamente. Entonces dejar que entre aire, que entre luz, entre el estímulo y la respuesta. Otro modo de poder ahondar en lo que yo percibo es dejar de dar, ¿no? Esto que muchas veces hasta decimos, le doy vueltas y vueltas en mi cabeza y no encuentro la respuesta, no encuentro la solución. Quizás es hacia otro lado del camino, es aprender a ser vacío.
Es aprender a dejar un espacio vacío en nuestro interior. No vamos a resolver las cosas desde la mente. La mirada que ahonda viene, la respuesta, ¿no? Viene desde otro lugar, viene desde otra profundidad. Y esto nos da el gran regalo, ¿no? Cuando podemos hacer este espacio, cuando podemos hacer esta pausa y este vacío, nos regala o nos da el regalo de ir desarrollando una mirada más ecuánime, más compasiva, una mirada que no tenga tanto juicio. El juicio condiciona y el juicio siempre está en la mente. No está en la realidad, el juicio está en la mente. La mirada que ahonda es una mirada que al menos como primer respuesta no hace juicio. Es una apertura de la mirada que considera en profundidad. Entonces considerar implica tener una mirada abierta, espaciosa, donde podamos considerar muchos o varios aspectos de la realidad, de los demás, de nosotros mismos, de la vida, de lo que acontece, ¿no? Aprender a tener una mirada atenta que se simplifica, y porque se simplifica se puede profundizar, se puede ahondar. Y este ahondar nos da la posibilidad de que esta mirada sea abierta, espaciosa, sin juicio. Una mirada capaz de acoger lo diverso, capaz de acoger lo que no comprendo, lo que no tiene que ver conmigo. Clara aquí nos invita, en el centro del espejo, dice Clara, considera la humildad de Jesús. Nos invita como a detenernos en la humildad de Jesús. Y un aspecto de la humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Un aspecto de la humildad tiene que ver con aceptar lo que es. Es la aceptación de lo que es. La otra alternativa es pelearnos, enojarnos, endurecernos, solidificarnos, cerrarnos ante lo que es. Que de todas formas es, no lo podemos modificar. Entonces la humildad tiene que ver con esta disposición profunda del corazón de ir aprendiendo a aceptar las cosas como son, las personas como son, la realidad como es, a mí como soy, como primer paso. Aprender a aceptar. En el fondo nos lleva a la reconciliación con lo que es. Bueno, Francisco, el maestro de la reconciliación con todo lo que existe. El lobo, la luna, el sol, las estrellas, el leproso, la iglesia, la más poderosa de su tiempo, los cardenales y el último pobre. Francisco es un maestro que nos puede enseñar a reconciliarnos con toda realidad, a abrazar toda realidad, con la muerte. El hombre vital, lleno de vida, que es capaz de llamar hermana a la muerte. Mirando a Jesús humilde, podemos ir ahondando, podemos ir aprendiendo de él este modo que él ha tenido de asumir la condición humana. Si alguien aceptó las cosas como son y al ser humano como es Jesús, y la mayor prueba de que nos aceptó como somos es que asumió nuestra condición humana. Jesús no dijo, bueno, yo voy a ser hombre, pero quito esto, saco lo otro, pongo aquello. Asumió la condición humana en su totalidad, menos en el pecado, pero se hizo pecado.
Jesús no separa, no disgrega, no hace un juicio, asume todo como es. Y en ese asumir todo como es, va llevando al ser humano a la transformación. Entonces el ejercicio al que nos invita Clara en este tercer paso en la mirada es intentar hacer esta práctica de ampliar la mirada. Cuando yo ante alguna realidad siento que me estoy cerrando, que estoy solo viendo una cosa, que no me puedo abrir, hacer el ejercicio de esta pausa, de no reaccionar, de darme la posibilidad de ahondar para discernir, ¿no? De dejar de cantar, dejar reposar las cosas, no responder automáticamente. Y por último, dice Clara, el cuarto paso, la cuarta mirada, mejor dicho, en esta profundización de la mirada llega como al culmen y dice, al final del mismo espejo contempla el amor de Jesús, siempre lo está mirando a Jesús, un amor que lo lleva a entregarse, a morir, a dar la vida, a darlo todo, ¿no? Contempla entonces, le dice a Inés, la pobreza, la humildad, el amor de Jesús. El momento de la cruz condensa toda la vida de Jesús. En la cruz Jesús no hace nada distinto a lo que hizo durante toda su vida. Él se entregó totalmente desde el primer momento hasta el final. La cruz es la imagen donde vemos esa entrega consumada, porque es una entrega hasta dar la vida. Y ante ese amor, Clara invita a la contemplación. O sea, aquí ya no hay mucho más para decir, porque estamos como en el momento pleno, en el momento culmen. Clara de alguna manera nos invita al silencio frente a la entrega de Jesús en la cruz, ¿no? La contemplación tiene que ver con el silencio, tiene que ver con orientar la mirada. Es una mirada que se orienta con todo el ser, a aquel que mira diariamente, atentamente, considerando toda su vida, todo su modo, todo su ser. La contemplación es la orientación de la mirada. El cuarto paso es estar totalmente orientado a otro con mayúscula, a Jesús. Clara nos va llevando en esta profundización de la mirada al centro profundo de su propia vida, de su ser, de su camino, y aquí nos invita a permanecer en esta contemplación de Jesús. Permanezcan en mí, va a decir Jesús, ¿no? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Tener la mirada orientada a Él significa que con todo nuestro ser nos orientamos a la vid, no a los sarmientos, o dicho de otra manera, a conectar con la savia, no con los frutos. Los frutos en nuestra vida son una consecuencia de estar orientados a la vid, conectados con la savia. La contemplación es tener esa conexión profunda, diaria, con la fuente, con la raíz, con el corazón de la vida de Clara, con el corazón de la vida de la Iglesia, que es la persona de Jesús, el ser de Jesús. Y el fruto de la contemplación es la identificación y la transformación con aquel a quien miramos. Por eso la contemplación es un camino de transformación. Es una mirada sostenida en el tiempo, amante, hacia esa presencia que nos habita,
pero que también está en todo lo que nos rodea. Nos transformamos en aquello que miramos. En quien hemos fijado los ojos, la mente, el corazón. Clara va a decir en otra carta a Inés, fija tu alma, fija tu mente, fija tu corazón. Quédate quieta ahí, le dice a Inés. Fíjate ahí, fija todo tu ser en él. La contemplación transforma al que contempla, lentamente. Es un proceso de toda la vida, que dura toda la vida. Y aquí, brevísimamente, podemos decir qué es la contemplación, ¿no? Porque a veces hay como mucha imaginación, o a veces nos imaginamos que la contemplación es algo extraordinario que le pasa a algunas personas en la vida, o a algunas personas elegidas, o algunas personas con alguna forma de vida. Podríamos decir que la contemplación es la experiencia amorosa de Dios en el silencio. Es una experiencia porque no pertenece al plano de lo teórico. Lo que quisimos hacer en este breve encuentro es darnos cuenta que esto es algo que se ejercita. Tener esta mirada que tuvo Clara es algo que se ejercita y es algo que está a nuestro alcance. No pertenece al plano de lo teórico. Es algo que tiene que pasar por nuestro ser. Amorosa tiene que ver con la fe, es un acto de fe. Es en la fe y el amor de Dios, ¿no? En el silencio, un silencio que vamos aprendiendo a través de distintas mediaciones. La mediación que Clara nos ofrece para aprender a silenciarnos es la de la mirada, es la de hacer un itinerario con nuestra mirada, una profundización en nuestra mirada, aprender a mirar diariamente, atentamente, a considerar para poder contemplar. Esta profundización de la mirada nos va silenciando, nos va abriendo, nos va dando otra perspectiva. Y nos va llevando también a nuestro centro profundo, donde está la presencia, y nos va llevando a poder ver esta presencia en todo lo que nos rodea. Para aprender a mirar tenemos que estar presentes. Solo estando presentes podemos percibir la presencia de Dios, porque Dios es presencia, ininterrumpida, constante, silenciosa, discreta, pero ininterrumpida. Dios nunca se va, no se ha ido nunca. Se camufla, por eso tenemos que aprender a mirar. Nos hace crecer, madurar en nuestra experiencia de fe y de relación con Él. Pero nunca se ha ido, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Entonces, aprender a mirar implica aprender a detenernos, porque solo cuando nos detenemos podemos estar presentes, ¿no? Esta imagen del espejo, y con esto vamos terminando. Clara después invita a sus hermanas en el testamento a ser espejos unas de otras, ¿no? Podríamos decir en otras palabras que lo que contemplamos lo irradiamos. Todo ser humano irradia lo que tiene en el fondo.
Y que ese es un modo de misión, ese es un modo de estar entre los demás, ¿no? Recuerdan que también Francisco lo decía, ¿no? Esa vez que salió a predicar con Maceo, dieron una vuelta al pueblo y volvieron, y le dice el hermano, ¿cuándo vamos a predicar? Pues ya predicamos, estuvimos ahí, estuvimos presentes. Hay un modo de estar presentes, hay un modo de mirar que habla de una presencia que nos habita. Entonces, el modo de ser o de contagiar la presencia de Dios a los demás es haciendo nosotros el camino. Y después, como una multiplicación de espejos, irradiamos esta presencia, este amor, este modo de mirar a todos los demás, ¿no? Entonces, también para resumir, y después dejamos un momentito abierto a algunas preguntas, mirar atentamente es simplificar la mirada. Y el fruto de esta mirada simplificada, ¿no? Porque hay que mirarla, Clara invita a mirar la pobreza, es el desapropio y la libertad interior. Considerar es ahondar la mirada. Miramos la humildad de Jesús, entonces el fruto de mirar la humildad de Jesús es la reconciliación, la aceptación con lo que es, con lo que existe, con lo que está. Contemplar es orientar la mirada de nosotros mismos a Él, hacer un giro, un cambio. No miramos los frutos, no miramos las uvas a ver cómo crecen, estamos más preocupados en estar conectados con la vid. Si los frutos crecen es porque estamos conectados a la vid, orientar la mirada de nosotros a Él. Miramos el amor, dice, contemplamos el amor, dice Clara, y el fruto es que lentamente vamos pareciéndonos en nuestra entrega cotidiana a aquel a quien contemplamos amorosamente. Lo bello de este camino es que es posible y que está a nuestro alcance, porque todos podemos aprender a mirar, aprender a profundizar, aprender a transformar nuestro modo de mirar, lo que está a nuestro alcance, para aprender a ver la presencia de Jesús en el espejo, ¿no? Como dice Clara, y eso es lo que nos transforma. Porque de tanto mirarlo somos transformados en aquel que miramos. Así que bueno, aquí terminaríamos este primer momento y abrimos un espacio para algunas preguntas. Y después, si pudiéramos, terminaríamos también con un momentito de oración. Gracias Carolina. Muchos están enviando mensajes de agradecimiento, primero, y algunas preguntas que nos van enviando, y por supuesto abrimos la posibilidad de todo aquel que quiera decir algo, preguntar, de levantar la mano y poder hablar. Una primera pregunta que nos llega es: los que somos laicos y que estamos inmersos en el mundo, ¿necesitamos entonces todos los días un espacio para la contemplación? ¿Es necesario todos los días o ir a un retiro? Bueno, esa es la pregunta que hacen varios de varias maneras, pero sería esa como la idea, ¿no? ¿Es necesario todos los días o ir a un retiro cada tanto y luego vivir sumergidos en el mundo, ¿no? En este ajetreo que estamos tan acostumbrados a vivir? Bueno, por ahí, escuchándola también a Carolina, y por la experiencia de la vida cotidiana, esto que decía Caro, ¿no? Es algo que se ejercita en la vida cotidiana. Entonces, como primer paso es algo que lo podemos hacer todos los días en la vida cotidiana, ¿no?
en lo que vamos viviendo, en nuestro trabajo, en el contacto con los demás, ¿no? En la vida cotidiana. También sería hermoso que podamos ejercitarlo todos los días con un espacio de oración breve, ¿no? En nuestra casa, no sé, con empezar 10 minutos, 15 minutos, un poquito cada día, eso va ampliando el margen cada vez más, y solo después se va haciendo, o sea, van haciendo a nosotros la necesidad de hacer más espacio a este tiempo de ahondar la mirada, de encontrarnos con Jesús en el silencio, ¿no? Pero sí, se ejercita en la vida cotidiana y es posible. Y también, bueno, de tanto en tanto un retiro ayuda, ¿no? Pero es algo que está al alcance de nuestra mano y que primeramente lo podemos comenzar ahora mismo, donde estamos, ¿no? Estando presentes y con toda la atención en lo que estamos haciendo. Sí, quizás una cosita, ¿no? Que, bueno, no la dije, ¿no? Pero hay muchos maestros, ¿no? ¿Se acuerdan? Al principio hablábamos esto del origen, lo original del carisma, pero que también se va como traduciendo, que va encontrando distintas formas en el tiempo. Bueno, hoy sabemos que la contemplación o el camino del silencio es, diría un teólogo, ¿no? El cristiano de este siglo será contemplativo, no será cristiano, y eso no es reducido a un grupo de personas, sino es un llamado, una invitación a todos, porque es una invitación a la madurez de nuestra fe, ¿no? Entonces, eso no puede ser un llamado limitado a un grupo de personas. Entonces hoy hay varios maestros que nos van introduciendo en el silencio, porque aquí, bueno, tenemos que aprenderlo, ¿no? No es fácil silenciarnos y de eso todos tenemos experiencia, ¿no? En cuanto intentamos aquietarnos y silenciarnos, lo primero que percibimos son, más que los ruidos exteriores, los interiores. Pero hoy hay muchos maestros que nos ayudan a adentrarnos en este camino de la contemplación, y el llamado es para todos. El llamado es para todos. Gracias. Gracias a la hermana Cecilia también. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, bueno, muchos preguntan el cómo, Carolina, o sea, cómo. Si podés mencionar alguna lectura de maestros que vos aquí mencionás que puede ayudar a aquellos que quieren de manera concreta hacer esta ejercitación como guía, ¿no? Porque es como una especie de educación, aprender de nuevo un montón de cosas. Entonces, si podés mencionar algunas lecturas o algún autor. Sí, hay varios, ¿no? Hay varios bueno, de distintas maneras hoy podemos tener acceso también a sus escritos, bueno, o a distintas experiencias también en este tipo de retiros. Nombro algunos: el padre Francisco Yalix, ¿no? Con el libro Ejercicios de Contemplación. Por ejemplo, ¿no? Para quienes han hecho la pregunta anterior, él escribe ese libro para los sacerdotes que tienen poco tiempo, que están inmersos en muchas tareas pastorales, y por ende, digamos, bueno, es algo en lo que en la vida del laico muchos de ustedes se pueden sentir identificados. Él en este libro, Ejercicios de Contemplación, nos va dando el paso a paso, ¿no? Hoy no había ni tiempo ni espacio como para poder entrar en este cómo más concreto, que también se podría hacer. Pero bueno, él va guiando, él es un gran maestro también, ¿no? El padre Francisco Yalix, el padre Thomas Keating es otro, tiene varios libros que van iluminando el camino contemplativo. Hay distintas páginas, ¿no? Hay distintas, bueno, también está Pablo Dors, ¿no? Con los Amigos del Desierto, que uno puede acceder a muchas de sus enseñanzas en internet, en YouTube. Bueno, como decía Débora al principio, nosotras tenemos una página que se llama Contemplar es Amar, bueno, donde también ahí hay todo un itinerario contemplativo, ¿no? Donde está el paso a paso. Creo que es Claras Resistencia o Clarisas Resistencia, Contemplar es Amar, se llama.
Y bueno, igualmente, lo más importante en todo esto es conectar con nuestro anhelo, ¿no? Nosotros tenemos dentro la brújula que nos guía. Después falta quizás a veces despejar un poco el camino, pero aprender a conectar con el anhelo que tenemos dentro, ¿no? Yo después puedo pasarte, si querés, Débora, algunas. Tenemos una hoja, ¿no?, donde hay distintas bibliografías, y bueno, también ahí se ofrecen distintas posibilidades de retiros, de ejercicios. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más maestros, pero para no abundar, mencionamos esos tres, ¿no? El padre Francisco y el padre Thomas Keating fallecieron con 1 año de diferencia. Pablo Dors es más contemporáneo, pero bueno, son caminos que nos ayudan a conectar con lo más original, con lo más primigenio, con el corazón del Evangelio, ¿no? Desde otra perspectiva, es verdad, que hemos de aprender, pero que es como el tesoro escondido del Evangelio, ¿no? Aprender a rezar o aprender a silenciarnos nos abre un mundo realmente. Bien, bueno, ahí Erika, gracias Erika, compartió justamente la página, la vamos a hacer llegar a todas las fraternidades y hermanos que quieran, porque es una página muy útil para buscar estas inspiraciones o estas guías. Carolina, antes de pasar quizás a un pequeño ejercicio de oración, ¿no es cierto?, que vos querías hacernos hacer, porque vos me decías, la teoría queda en la teoría, pero luego hay que ejercitar. Una última pregunta es, si vos tuvieses que decir qué cosas son más importantes de silenciar, ¿no?, para la contemplación, para esta mirada, los sentimientos, las ideas, las emociones, como vos decías, las preocupaciones exteriores, ¿qué cosas deberíamos silenciar como más importantes en esta contemplación que no termina nunca? Bueno, Caro después amplía, yo doy una Mm. pista, ¿no? Los pensamientos, las emociones, los recuerdos siempre van a estar, no es que en algún momento se detienen, ¿no? Eso siempre están. Lo que quizás nosotros tenemos que aprender a ejercitarnos a hacer es a reorientar la mirada y, como decía Caro, a elegir, bueno, recibo, escucho lo que viene, pero elijo volver la mirada al centro, ¿no? No sé si habría algo más importante o para silenciar. Eso depende también de la historia personal de cada uno y de lo que el silencio hace emerger en cada uno a la hora de ponernos de cara a Dios y silenciarnos, ¿no? Pero ciertamente quizás yo la clave que rescate, que me parece muy linda, es esta de elegir, ¿no? Elegir, los recibo, los veo, porque son parte de mí y están siempre, pero yo elijo volver mi atención y la mirada al centro, que es Jesús. Sí, y quizás en esto, ¿no? Por ponerlo de una manera gráfica, los pensamientos, las preocupaciones, ¿no?, los sentimientos, las emociones, es como que nosotros tuviéramos las mismas capas de una cebolla, están como en la superficie de nuestro ser. O sea, ahí vivimos habitualmente nosotros, entre preocupaciones, pensamientos, inquietudes, emociones, sentimientos, a veces todos mezclados, a veces predomina uno, a veces predomina el otro, y eso que está en la superficie de nuestro ser es como un filtro, ¿no?, que no nos permite como hacer este camino de profundización, ¿no?, de lo que vivimos. Entonces, no importa tanto el contenido, porque puede ser un pensamiento único, a veces no se nos va eso de la cabeza, pueden ser pensamientos totalmente irrelevantes. Entonces el contenido de lo que está en la superficie, no digo que sea superficial, ¿no? Son dos cosas distintas, pero está en la superficie, es como si fuera de un diario, como los titulares en negro, es lo primero que vemos, ¿no? Es lo único que vemos. Entonces el silencio, a través de distintas mediaciones, decíamos que a la que Clara nos invita es a la profundización de nuestra mirada,
El silencio lo vamos aprendiendo con distintas mediaciones, y lo que hace el silencio en nosotros es ir como despegándonos un poco de eso más superficial que se mueve en nosotros, para que podamos captar otra experiencia más profunda, para que podamos conectar con la presencia que nos habita, ¿no? Y no tener como todos esos filtros que no nos permitan, porque generalmente la experiencia de nosotros es que Dios está lejos, de que no lo percibimos, pero no lo percibimos por todo eso que habitualmente se mueve sin mucho orden en nosotros, ¿no? Entonces, el camino del silencio, por decirlo, una cosa que está a nuestro alcance y que es una maestra en este camino, muy conocido por nosotros los franciscanos, es la naturaleza. Conectar con la naturaleza nos ayuda a salir un poco de nuestra mente, de nuestros sentimientos, ¿no? Porque admiramos algo que está afuera y que está a nuestro alrededor y que tiene en sí mismo una fuerza tremenda para llevarnos a un lugar de silencio. Aprender a admirar, por ejemplo, que va ligado o va unido a esto de aprender a mirar, es algo que nos va silenciando. Entrar en contacto con nuestra respiración, que es algo automático, lo hacemos sin pensar, nos va llevando lentamente a un lugar de quietud. Hacernos conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro ser, nuestra casa. Nosotros no oramos solo con la mente, oramos con todo el ser. El cuerpo siempre está en el presente, entonces si yo me hago consciente del cuerpo, puedo volver al momento presente. Son mediaciones muy simples, pero como son un reaprendizaje para nosotros, a veces son arduas, pero son muy simples y están a nuestro alcance. Bien, bueno, ahí iban preguntando cómo y fuiste dando algunos indicios muy importantes. Hay muchos hermanos que preguntan dónde dan retiros o dónde es posible. Bueno, eso también es una información que quizá nos puedes hacer llegar, Carolina. No sé si vendrás a Buenos Aires en algún momento, pero acá hay hermanos de todo el país. Y bueno, y poder acercarnos a estas experiencias de pequeños retiros que ayudan, ¿no? Hay muchos que están preguntando concretamente eso. No sé si querés que cerremos con una pequeña meditación. Sí, 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 vamos a intentar, ¿no? Como en estos 5 minutitos, 6 minutitos, como tratar de dejar que repose todo lo que escuchamos. Entonces los invito a que cerremos los ojos. Y como escuchábamos recién, ¿no? Que también empecemos poniendo como nuestro cuerpo en actitud atenta. Ponemos derechos. Nos tomamos un momento para sentir, para percibir nuestro cuerpo. Hacemos unas cuantas respiraciones profundas para relajarnos. Y disfrutamos el hecho de estar sentados, con los ojos cerrados, de estar presentes. Y saber que siempre que estamos presentes, estamos en contacto con la presencia de Dios, que nos habita, que nos rodea.
Llevamos nuestra atención a la respiración. Ayuda a educar la atención. Y así en esta quietud permitimos que vaya decantando lo que hemos escuchado. Estamos aquí tranquilos, sentados, respirando, viviendo, recibiendo. Recibiendo palabras de vida, palabras de nuestra hermana, maestra y madre Clara. Dejamos que estas palabras resuenen. Intentamos escucharlas dentro. ¿Qué palabras Clara nos ha querido regalar? La invitación a dar un paso en nuestra relación con Él, en nuestra fe. Y quedarme aquí, presente con esa palabra. Quedarme aquí, presente en la presencia. En Él vivimos, nos movemos, existimos. En Él respiramos. En Él descansamos. Y así en esta quietud le pedimos a Clara que ella luz ilumine nuestras vidas, nuestros caminos. Nos enseña a mirar nuestra realidad en la vida cotidiana para respirar y a ver Jesús en todo lo que
profundo de nuestro ser. Limpios, ilumina nuestra mirada. Ayúdanos a hacer silencio de palabras para que hablen nuestras manos en la entrega a los demás. Clara, hermana y madre, ayúdanos a mirar a Jesús y a descubrir la belleza del Evangelio en la realidad que estamos viviendo hoy, ahora, aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Clara de Asís, hermana y madre nuestra, ruega por nosotros. Agradecemos de corazón, Carolina, toda la OFS te agradece especialmente tu disponibilidad, la hermana Cecilia también, por este rato que nos han regalado, que nos han dejado con ganas de más, con ganas de mucho más. Ahí están los audios abiertos para todo aquel que quiera abrir y decir algo o agradecer, y nos despedimos entonces con este agradecimiento de corazón. Bueno, yo también aprovecho, ¿no?, para agradecer. No podíamos estar todas aquí, pero bueno, por suerte Ceci pudo venir, también en nombre de las hermanas y de este momento compartido, así que bueno, gracias. Gracias también por abrir este espacio para compartir. Y nos confiamos a su oración en esta fiesta de Santa Clara, que es el 11 de agosto. Muchísimas gracias, hermanas. Realmente me queda no perder de vista el punto de partida. No dejar de mirar el punto de partida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Una alegría verte. Marta. Hasta la próxima. Gracias, Marta. Muchas gracias, Bueno. Carolina. Gracias. Lindísimo. Gracias, María. Gracias por acercarnos a Clara, hacernos descubrirla de una manera distinta, ¿no? Como dijiste, fueron pocos textos, pero con una riqueza espiritual infinita, así que muchísimas gracias con la sencillez y la simpleza de poder habernos explicado. Gracias. Gracias, Javier. Vamos a tratar de aprender a mirar de otra manera. Todo, Bueno, no solo el silencio, sino las cosas que aparecen y que tienen una profundidad muy diferente que la que miramos habitualmente. gracias, Paul. Muchas gracias, hermanas. Un gustazo, como siempre, escucharlas. Hola. Hermoso, hermoso, muchas gracias. Y muchas gracias también a la FS por el espacio. Gracias, Gustavo. Aprovecho para agradecer, hermana, Pamela. a toda la comunidad, una hermana Clarisa, pero de versión misionera. Bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad que siempre es una riqueza. Y bueno, para los que están interesados y preguntaron, ahora a fines de agosto se va a realizar en Buenos Aires, el padre Pedro Reina
e Ilona Foti van a realizar ejercicios de introducción a la contemplación. Así que puedo pasar mi celular por el chat, si les parece, los que deseen me envían y les puedo reenviar el flyer o la información para los que estén en Buenos Aires, y bueno, ojalá que después se extienda a otras provincias. Nuevamente, gracias. Gracias, Pamela. Gracias, hermana. Sí, como no, recibimos todos los datos que nos mandes. Muchas gracias. Pusiste la cámara. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas. Muchas gracias, hermanas. Yo esta mañana miré una alondra y bueno, no pude con el genio. Le saqué una foto y bueno, pensé que no estoy sola. Pensé que el animalito me hace sentir que estoy cerca de Clara, que estoy cerca de Francisco. Y me pasa esto cuando tomo mi colectivo. Así que les agradezco por sus palabras. Gracias, Ana, gracias. Gracias, hermanas, un gusto de escucharlas y esperemos que prontito volvamos a una experiencia así tan cerca de Clara. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias. Gracias, Ceci y Caro, porque, no sé, siempre nos dejan saborear, nos dejan gustar y nos dejan con muchas ganas de más silencio. Gracias. Gracias, Erika. Yo les agradezco porque sí, es hacer espacio para profundizar, como decían, el silencio, encontrarnos en medio de las circunstancias, a veces con esa mirada amorosa, ¿no? Profunda de, como digo yo, de María, a veces al pie de la cruz, y que nos da consuelo solo saber que estamos ahí acompañados. Y por otro lado, quería compartirles que hay grupos online de la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana, que yo puedo hacerles llegar a través de Erika. Si quieren, le envío a Erika Kremer y bueno, están a disponibilidad de los que quieran. Todas las semanas hay algún Zoom para practicar 20-25 minutos de silencio y de aprender a encontrar ese centro de amor, ¿no? Muchas gracias, María. Gracias, Ana María. Estar cerca de Clara, revitalizado. Muy bien. Bueno, nuevamente, gracias. Nos quedamos con este sabor de Clara, con esa sencillez y la humildad de buscar a Dios en lo sencillo, en lo simple. Gracias, Carolina y Cecilia, y nos mantenemos unidas en oración, unos por otros. Y les decimos buenas noches a todos los que se han conectado. Seguimos comunicados entonces. Unidos en Francisco y en Jesús, fundamentalmente. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Así bien. Hermanas, gracias. Abrazos. Gracias, Ana María. Así bien. Así bien. Feliz Santa Clara para todos. Gracias, Miriam. Así bien. Chao, felicidades. Dios los bendiga. Chao, Buenas noches a todos. Feliz día de Paz y bien. Santa Clara para todos. Gracias. Feliz día, Gracias, Adela. Adela, igualmente. Gracias. Buen día de Santa Clara.
Adiós, buenas noches. Muchas Chao. gracias. Nos vemos, Débora. Muchas Chao, gracias. Chao. Bendiciones. Paz y bien. Chao. Paz y bien. Paz y bien. Paz. Juani, ay, se fue. Nos vemos. Gracias. Gracias, Alegría. El padre. Juani, te esperamos, Juani. Ay, Luz, agosto. Gracias. Adiós, gracias. Bien. Saludos a todos por allá. Saludos. Gracias, Erika, también por hacer posible. Muchas esta gracias. ceremonia. Nos vemos el 11, Erika. Así es, así es. No se asusten si aparezco el 10. Mañana el tránsito de Clara. Mañana para el tránsito de Clara. Para los locales, no sé si hay alguien local, pero a las 18 es el tránsito de Clara. Mañana es 11. El tránsito. Mañana es 10. Mañana es 10. No es 11, hoy es 9. Claro, mañana es el tránsito, el 11 es la fiesta de Santa Clara. Así es. Débora, Bueno, ¿nos quedamos un ratito o no? ¿O no? sí, como no, entonces cerramos la grabación. Bueno.